Sáez, puesto que aquello que voy a contar realmente es el fruto de trabajo de este pequeño equipo vinculado a la Facultad de Educación de Segovia de la Universidad de Valladolid, del que además falta desgraciadamente nuestro otro compañero, Santiago Hidalgo, que falleció en fechas recientes. El esquema de la conferencia es muy sencillo y estándar. En primer lugar, una introducción al problema y algunos comentarios sobre qué es lo que ha motivado este estudio, que ya se dilata más allá de una década de trabajo conjunto. Unas breves pinceladas sobre el marco teórico en un tema muy complejo que no va a dar para más en estos 45 minutos. Y también una pequeña panorámica de los antecedentes en un campo en el que las investigaciones están creciendo de manera exponencial. Mostraremos algunas de las líneas de trabajo ya desarrolladas y posteriormente algunos de los resultados que se han alcanzado. Una breve mirada también a los marcos metodológicos que han amparado estas investigaciones y estos trabajos, para cerrar con unas conclusiones, el planteamiento de líneas abiertas, algunas de las cuales ya han generado artículos que están en proceso de revisión y otras pues son sencillamente proyectos que estamos madurando y que en breve pues empezaremos a desarrollar con más detalle, dando paso en ese momento al debate y a la discusión a través de las preguntas que quieran formular. Bueno, he querido comenzar la introducción con una frase de Lee Shulman. Lee Shulman es un psicólogo educativo, actualmente es profesor emérito en la Universidad de Stanford. Desde el año 63 hasta el año 82 fue profesor de la Michigan State University, pero lo más importante es que fundó y codirigió durante muchos años el Institute for Research on Teaching, una de las primeras personas que consideró la docencia no solo como un campo profesional de más que merecido respeto, sino como un terreno realmente fértil para la investigación y la innovación. Es interesante ver cómo en esta frase nos resume lo que también nos ha motivado a nosotros como equipo a trabajar en este terreno. Es la filosofía, es cierto que comienza cuestionándose cosas, pero la pedagogía, y en particular la didáctica de la matemática, habitualmente comienza abrazada por la frustración, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra experiencia ya como docentes de más de 20 años, cuando observamos que hay ciertos patrones que se reproducen a pesar de nuestra buena voluntad, de nuestro intento por mejorar la docencia y de nuestro intento por transmitir el amor hacia las matemáticas a nuestros estudiantes. Sin duda este triángulo le resultará familiar, es el clásico triángulo didáctico en el cual pues, se establecen las relaciones en tres polos, entre el docente, el contenido, en este caso la matemática, y los estudiantes, los alumnos, los niños, los discentes. Al polo docente se le llama polo profesional, al polo del contenido es el polo ontológico y al apartado cubierto por los estudiantes, polo psicológico. Es un triángulo que ya plantearon en su momento Joshua y Chevalar en el año 82 y que después de una forma más analítica desarrolló Bruno de Amore, comentando también en qué consistían estas líneas rojas que conectan ambos polos. Así, por ejemplo, en la conexión entre las matemáticas, por una parte, y los alumnos entran en juego las teorías del aprendizaje, cuestiones relacionadas con las concepciones, con los obstáculos epistemológicos. En las relaciones entre el profesor y la matemática, el polo profesional y el polo ontológico, entra en juego una cuestión tan importante como es la transposición didáctica, pero también el tema de las creencias. Y en las relaciones entre el profesor y el estudiante, pues otras tan relevantes como el contrato didáctico, cuestiones vinculadas a la motivación, el concepto de evolución didáctica y, de nuevo, cuestiones relacionadas con los obstáculos. La cuestión es que desde nuestro campo de trabajo, como profesores en la universidad, preparando maestros para el futuro, no nos encontramos con un triángulo didáctico, sino con una auténtica encrucijada de triángulos didácticos. Por una parte, nuestros estudiantes son estudiantes, pero están preparándose para el día de mañana ejercer su labor como docentes. Y en este caso, su relación con el contenido es doble. Por una parte, trabajan con la matemática en el ámbito universitario, pero por otra parte trabajan con la didáctica de la matemática. De ahí que tengamos el triángulo verde, nuestro papel como formadores, los docentes en formación, incluso en ocasiones en curso de profundización con docentes en ejercicio, y el polo ontológico lo juega la didáctica de la matemática. También trabajamos matemáticas y por tanto tenemos el triángulo rojo,
en el que de nuevo estamos como formadores de formadores, los docentes en ejercicio, en este caso la matemática. Ahora bien, siempre tenemos en mente que en un futuro estos estudiantes van a ejercer una labor docente y van a volver al clásico triángulo didáctico, en este caso reflejado por un triángulo de color morado-violeta, donde estarán los polos más tradicionales. Nuestra gran preocupación es precisamente trabajar sobre el dominio afectivo de quienes posteriormente van a tener esa responsabilidad de enseñar matemáticas a niños. En el marco teórico y antecedentes, que como digo va a ser muy resumido porque es un campo tremendamente complejo, solo hablar de actitudes ya nos llevaría varias sesiones, he querido comenzar con una frase en este caso de Neil. Neil es un educador escocés, quizás mucho más conocido por su obra que por su nombre. Un educador escocés detrás del cual se encuentra su famosa escuela, la escuela Summerhill, una escuela pionera en la defensa de la libertad educativa y de lo que él denominaba la autogobernanza comunitaria. Ya falleció en los años 70, pero dentro del campo del dominio afectivo, del que nos estamos ocupando hoy, pues nos trae a la cabeza también frases de otros célebres pensadores, como el propio Bertrand Russell, que decía que uno no puede considerarse un buen maestro, un buen docente, si no tiene sentimientos de cálido afecto hacia sus estudiantes y trata de inculcar en ellos lo que considera de valor. Por tanto, nuestra idea es, hay dos maneras de mirar un grupo de clase en la escuela, como un grupo de cabezas o como un grupo de corazones. La cuestión es en qué sentido podemos ser capaces de integrar ambas facetas. Dentro de este marco teórico es inevitable comenzar hablando de las actitudes. Es uno de los conceptos clave dentro del propio dominio afectivo y el primer concepto sobre el que se empezó a trabajar en profundidad en el campo de la investigación en educación matemática dentro del terreno del dominio afectivo. Hay muchas teorías sobre las actitudes, hay muchas definiciones del concepto de actitud, algo que en psicología se viene conociendo más como un constructo, realmente es algo no observable directamente, lo cual no quiere decir que no sea posible definirlo, incluso medirlo. Pero no es menos cierto que siendo complicado y no viendo consenso, sí que hay algunas teorías dominantes. En particular, lo que podemos ver aquí es una descomposición del constructo de actitud en tres componentes. Una componente afectiva, una componente cognitiva y una componente conductual. Y junto con estas tres componentes, esta descomposición, aparecen también aquellos elementos que permiten, de alguna manera, observar las manifestaciones de estas tres dimensiones. Esta estructura, en una descomposición triple, afectiva, cognitiva y conductual, o a veces conocida también como conativa, por su tendencia a la acción, tiene su origen en Rosenberg y Hovland, allá por los años 60, y desde entonces es sin ninguna duda una de las que más se ha utilizado. Hasta tal punto que múltiples reformas educativas, y en particular una de las que tuvo lugar en España, centró la definición de los propios objetivos educacionales alrededor de estos tres dominios de la actitud, esas tres dimensiones, estableciendo objetivos actitudinales o afectivos, objetivos de tipo cognitivo y objetivos de tipo conductual, más vinculados en este caso a procedimientos, los cognitivos a conceptos y los afectivos a las actitudes. Claro, una de las grandes preguntas es y realmente de dónde vienen o cómo se forman las actitudes. Claro, como pone aquí en esta frase que comparto con ustedes, dado que es difícil, por llamarlo de alguna manera, suponer que hemos llegado al mundo ya con un conjunto de actitudes predefinidas, de manera genética, algo completamente descartado y algo que está fuera de lugar, pues no nos queda otra que suponer que realmente las actitudes son producto de nuestra experiencia, de nuestra historia personal, de nuestras vivencias. En particular, vivencias que tenemos desde que somos niños, en nuestra crianza, en el contacto directo con ciertos objetos, y uno de tales objetos, desde luego, es la matemática, a través de la comparación social, de la pertenencia a grupos y también por la influencia de los medios de comunicación o por la influencia de cualquier otro medio de información externa
a la que podemos considerar relevante o fidedigna o al menos incluso digna de autoridad y respeto. Llegados a este punto, si realmente esto se adquiere a través de las vivencias y pensando que en mente tenemos, sobre todo en nuestro caso, la formación de maestros que llegan ya con una mochila tremendamente cargada de actitudes hacia la matemática, hacia la docencia de la matemática y hacia sí mismos incluso como resolutores de problemas, por ejemplo, la gran pregunta es, muy bien, las actitudes está claro que son algo bastante estable, sobre todo si llevan detrás es una larga y dilatada experiencia que las ha conformado, hasta qué punto o en qué medida pueden ser modificadas. En ese sentido hay dos grandes teorías. Por un lado está la teoría de la congruencia, la que nos dice que las tres componentes que hemos visto anteriormente, la afectiva, la cognitiva y la conductual, deben ser internamente congruentes. Para que cambie la actitud tiene que cambiar previamente alguno de los componentes. La idea es que de alguna manera el ser humano tiende a tener las tres en un estatus de coherencia interna, de tal manera que si una se mueve, si hemos conseguido que una se modifique, la persona va a intentar que las otras dos se acomoden a ese nuevo estatus. ¿Vale? Esta es la teoría de la congruencia. Por otro lado, está la teoría de la disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva es un poco diferente, su perspectiva es mucho más motivacional, mucho menos cognitiva, y lo que nos dice es que el ser humano necesita siempre sentir que todo lo que hace, sus acciones, sus afectos, sus pensamientos, sus creencias, son coherentes. Pero si hay falta de coherencia, se entra en un estado de tensión. Ya no solo una búsqueda de la congruencia, como antes, coherente en cuanto a los planteamientos, a los conceptos, sino de un estado de desequilibrio, de una tensión emocional que hay que superar, de alguna manera. ¿Vale? Eso es lo que se llama la disonancia cognitiva y lo que se tiende, a lo que se tiende es a reducir esa tensión ajustando los pensamientos o los afectos. Bueno, evidentemente, si estamos hablando de que algo cambia, no cambia, queremos hablar de actitudes o afectos positivos, negativos, queremos saber en qué medida estamos avanzando o no avanzando en este terreno, pues una tendencia natural es la de medir. Vamos a ver, somos capaces de medir. En particular, de medir las actitudes, que es quizás uno de los aspectos sobre los que primero se empezó a trabajar. Claro, hay muchas formas de intentar medir las actitudes. Bien entendiendo estas, que no son más que una predisposición hacia algo, positiva o negativa, como interpretación de estímulos no estructurados, observando conductas, que es una manifestación clara de las propias actitudes, a través de autoinformes, a través de reacciones fisiológicas, pero la cuestión más allá de estos temas es en la investigación educativa, en la investigación en psicología, en la investigación en educación matemática, cómo se ha abordado el problema de la medición. Bueno, pues para empezar podemos ver arriba que está muy claro que se miran como se miran, si ya hay falta de consenso sobre los propios constructos a medir, sobre los instrumentos, su validez y incluso su fiabilidad, la falta de consenso es aún mayor. No hay ningún instrumento, ningún procedimiento que no esté exento de crítica. Uno tiene que elegir aquel que considera que le puede resultar más fiable, que ha contrastado su validez y que considera que sirve mejor a sus propósitos. En este sentido, pues se han utilizado múltiples instrumentos, en particular escalas. Desde escalas dicotómicas, donde uno simplemente tiene que manifestar su posición a favor o en contra, con ceros y con unos, determinadas cuestiones. Escalas de valoración espontánea ante determinados ítems en un test, calificándolos como fáciles o difíciles, especialmente cuando estamos hablando de matemáticas, o más comúnmente a través de escalas de tipo Likert, de 5 puntos o incluso de más y en algunas ocasiones de menos. En el caso de los 5 puntos se permite que haya un elemento que es el valor 3 que juega un poquito el de centro o zona neutral en cuanto a la afirmación de grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas aseveraciones. No es la única forma en la que se ha aproximado el tema de la medida de las actitudes. Se ha intentado también acercarse a través de estudio de casos, por ejemplo, en lo cual la aproximación trata de examinar la naturaleza, en este caso ya individual, de las respuestas de un sujeto, de una persona, a determinadas preguntas, de manera que podemos profundizar
con mayor medida y con mayor grado de precisión en el dominio afectivo de esta persona y no considerándolo como un elemento más dentro de una muestra pequeña o grande que a su vez pertenece a una población mayor. Especialmente conocida como escala de medición de actitudes es la escala de Fenema y Sherman. La escala de Fenema y Sherman, que se publica en los años 70, mediados de los años 70, en el 76, y que ha sido un instrumento utilizado tal cual durante muchísimas décadas y en algunos casos sencillamente adaptado a nuevos contextos, a nuevas situaciones, bien en términos de su vocabulario o bien en términos de utilizar una o varias de las subescalas que componen la escala original de Fenema-Sherman. Se han utilizado también otras escalas de tipo Thurston, en las que uno trata simplemente de ordenar, siguiendo un cierto criterio de preferencia o de prelación, una serie de afirmaciones o de conductas pretendidas, o también escalas de diferencial semántico, en el que uno juega con adjetivos calificativos que acompañan a un cierto sujeto, esta pregunta, y uno los va graduando de muy negativos a muy positivos. En todo caso, una enorme variedad de instrumentos y todos ellos, como digo, instrumentos que siempre, siempre acaban siendo aceptados por unos y criticados por otros. Sí es importante destacar el hecho que aparece en rojo al pie de la diapositiva, en el que se dice que no hay que perder en todo caso de vista que las actitudes son solo un indicador de la conducta, pero no son la conducta en sí misma. Por ello, la medición en ningún caso nos va a hablar de hechos, nos va a hablar de causas, simplemente nos va a manifestar, nos va a mostrar síntomas. Si hablamos de dominio afectivo en matemáticas, pues es inevitable hacer referencia al fantástico trabajo de MacLeod del año 92. Ya no estamos hablando solo de trabajos como los de Fenema y Sherman o incluso como los de Aiken sobre medición de actitudes o actitudes, sino ya de un constructo mucho más amplio, más integral y más complejo, que es el de dominio afectivo emocional matemático. MacLeod entiende este dominio como esta interrelación compleja entre tres grandes dimensiones, una dimensión emocional, en la que podemos observar rápidos cambios de sentimientos y de fuerte intensidad, es una reacción claramente emocional, por ejemplo, temas vinculados con el miedo a las matemáticas o con la satisfacción que uno siente al resolver un problema. Una segunda gran dimensión o componente vinculado a las creencias, en este caso estamos hablando ya de un dominio cognitivo, creencias acerca de las matemáticas, creencias acerca de uno mismo, creencias acerca de la propia enseñanza de las matemáticas, algo tremendamente importante en el caso de la formación de maestros, creencias acerca de las matemáticas y de su contexto social, de su utilidad, la percepción de la capacidad que uno mismo tiene para resolver un problema, pues todo esto forma parte de ese dominio de las creencias. Hay que tener en cuenta que en el caso de las creencias, el estudio de las mismas, que aquí adquieren una dimensión independiente de las propias actitudes dentro del dominio afectivo, siempre el estudio ha girado en torno a cuatro grandes áreas. La adquisición o el cambio de las creencias, la estructura de las creencias, los efectos de las creencias y el contenido de tales creencias. Todo esto ha quedado especialmente bien recogido en un libro de Kluwer Academic Publisher, que se titula, está en inglés, pero el título básicamente nos dice Creencias, una variable oculta en la educación matemática. Es un libro extraordinario que aborda estos cuatro enfoques sobre el estudio de las creencias a través de artículos que también nos muestran múltiples experiencias y formas de abordar este estudio. Pero como digo, son unidades cognitivas. Por último, la tercera componente está conformada por las actitudes. En este caso, las actitudes, como hemos dicho antes, entendidas como predisposición evaluativa, en sentido positivo o negativo, que determina de alguna manera las intenciones personales, es decir, antecediendo a las propias conductas. Aquí entran cuestiones relacionadas con el gusto por las matemáticas o con el gusto por la enseñanza de las matemáticas. En cuanto a los antecedentes, pues como he dicho, son múltiples los artículos que se han ido generando desde esa primera escala de fenemas, desde las primeras aportaciones, como parece, de Aiken, a comienzos de los años 70.
Si bien la gran expansión en el terreno de la investigación en educación matemática sobre el dominio afectivo y su influencia en función de contextos sociales, de la edad, de género, su impacto en el rendimiento escolar, se está produciendo en este milenio. Cabe destacar ahí el primer artículo de Aiken en los años 70. Aiken ya afirmaba en aquel momento, al hablar de las actitudes, que era una predisposición aprendida o una tendencia que en parte nos manifestaba o nos anticipaba la predisposición del individuo a responder positivamente o negativo ante determinadas situaciones o ante determinados estímulos. La escala de Feynman-Sherman, que también aparece ahí recogida, múltiples estudios sobre afectos y educación matemática, como el de Leder y Forgas, conceptualizaciones mismas y reconceptualizaciones del dominio afectivo, algunas incluso llevadas a cabo por el propio MacLeod después de su primera introducción en el año 92 del concepto, temas relacionados con el autoconcepto y la autoconfianza, como los trabajos de Hidalgo, Maroto y Palacios del 2005, o como los más recientes de Lavasagna, Malamadia y Amania del 2010, algunos vinculados a conductas de acercamiento o alejamiento hacia las matemáticas, como el estudio de Jameson, y muchos vinculados al tema de la ansiedad matemática. Como ya he anticipado anteriormente, uno de los grandes objetos de preocupación dentro del dominio afectivo es cuál es la relación y en qué sentido y de qué magnitud entre el dominio afectivo y el rendimiento matemático. Bueno, ya en los propios estudios TEDSEME 2012 se mencionan por una parte las creencias y por otra parte el concepto de rendimiento y se habla de la relación entre ambas y se pregunta por ambas. Algunos vinculados a ansiedad y rendimiento, como los trabajos que ya aparecen recogidos, sobre el autoconcepto, la idea que uno tiene sobre sí mismo, el autoconcepto matemático que uno tiene y el rendimiento, o sobre las actitudes hacia las matemáticas y el propio rendimiento. Aquí es interesante apuntar que esta cuestión está lejos de ser resuelta, ya que hay múltiples estudios que por una parte afirman que hay una relación significativa entre unas actitudes positivas o negativas y un rendimiento positivo o negativo, mientras que otros estudios afirman justamente lo contrario, que no hay ninguna relación significativa entre las actitudes, el dominio afectivo y el rendimiento matemático. Por tanto, sigue siendo desde luego una cuestión sometida a debate y abierta a investigación. Nos interesa especialmente, más que los antecedentes previos, aquellos vinculados a los maestros en formación en relación con el dominio afectivo. Aquí encontramos desde estudios que abordan la importancia que tiene el docente dentro de esas vivencias que van definiendo las actitudes de las personas hacia la matemática dentro de su historia personal, el docente entendido como catalizador emocional dentro de sus alumnos, las cuestiones vinculadas a hasta qué punto los maestros de información acaban siendo distribuidos en forma bipolar entre los que aceptan y los que rechazan la matemática, la propia ansiedad, en este caso los maestros en formación, a pesar de su primer contacto, en este caso con la didáctica de la matemática y no solo con la matemática, y las percepciones de utilidad y de gusto por las matemáticas de maestros en formación y de maestros en ejercicio. Bueno, vamos a entrar ya a resumir brevemente también cuáles han sido las líneas de trabajo que ya se han desarrollado y sobre las cuales hemos obtenido resultados a lo largo de los últimos años. En este caso la cita es de Jaime Guinot, un maestro, psicólogo infantil y especialmente conocido como educador de padres por sus técnicas para conversar con los niños. Aquí lo que se dice es espera que los maestros alcancen metas inalcanzables con herramientas inadecuadas y el milagro es que a veces consiguen esa tarea imposible. Yo creo que una de las herramientas, no inadecuadas, pero sí una de las herramientas de las que carecen hoy en día nuestros maestros es presente de herramientas para tratar, para trabajar con el dominio afectivo de los niños con los que después mantienen relación en el aula. Bueno, una de las hipótesis de trabajo, o incluso de las conclusiones a las que hemos llevado a lo largo de estos años, es la siguiente, es que los bajos rendimientos del estudiante pueden ser explicados por factores intrínsecos, es cierto, de la propia materia, vinculados a la dificultad propia de la matemática, y también de otros externos al estudiante, pero por supuesto también por la aparición en el desarrollo de la escolarización de vivencias emocionales que actúan multiplicando, y ojo, los efectos negativos.
Esto es como si uno, cada vivencia la dotase de un signo y finalmente el resultado fuese de corte multiplicativo. Y es sorprendente observar cómo 5 experiencias positivas con una sola negativa puede acabar desembocando en una actitud completamente negativa, en una ansiedad elevada, en un rechazo frontal hacia la matemática. Más por más, por más, por más, por más, por menos, igual a menos. Por otra parte, también hemos llegado a la conclusión de que esa dificultad intrínseca y acumulativa de las matemáticas, en la forma en la que es tratado actualmente en el currículo escolar, provoca lagunas importantes que producen en algunos alumnos rendimientos insatisfactorios. A su vez, estos bajos rendimientos determinan una disminución del autoconcepto y atribuciones de causalidad negativas, incluso de corte fatalista, a la paz que generan desgana y aburrimiento. Todo esto no solo no ayuda, sino que empeora la comprensión de la asignatura, que es percibida año tras año, en algunos casos, como un tormento, algo que cristaliza en actitudes negativas hacia la materia, ya fuertemente ancladas en la personalidad del estudiante y por tanto muy difíciles de cambiar. Algo especialmente preocupante cuando nos encontramos con personas que quieren dedicarse a la formación, a la educación de niños de primaria, por ejemplo, y que sin embargo arrastran esta experiencia vivida a modo de tormento en su relación previa con las matemáticas. Bueno, nos encontramos entonces ante un reto que consiste en una nueva alfabetización. Ahora se habla mucho de la alfabetización científica, se habla mucho de la alfabetización matemática. Bueno, pues también habría que empezar a hablar de una alfabetización emocional. Una alfabetización emocional en el terreno de las actitudes, en el de las creencias y en el de las emociones, en los cuales pues se manifiestan a través de afirmaciones los estudiantes del tipo odio las demostraciones geométricas, otros dicen me gustan o odio resolver problemas, prefiero el aprendizaje por descubrimiento. Bueno, esto en cierto modo son la base o el sustento de los ítems que van a componer precisamente las escalas para medir actitudes, medir creencias y medir emociones. Volvemos al párrafo anterior, solo por volver a resaltar que en este caso, si esto es así, lo que estamos haciendo es entrando continuamente en un círculo vicioso, que es la mala experiencia genera mayor ansiedad, la mayor ansiedad genera a su vez bloqueos, los bloqueos generan un peor rendimiento, el peor rendimiento hace que uno tenga un peor autoconcepto matemático, el peor autoconcepto matemático genera un rechazo a las matemáticas, bueno, y esto no termina de romper por ningún lado. Hicimos en su momento un estudio longitudinal tremendo para ver cómo era la evolución de algunas de estas cuestiones a lo largo de toda la escolarización. Una escolarización que incluyese, en este caso, los niveles desde la primaria hasta la universidad. Es cierto que también se trabajó en infantil, pero aquí nos vamos a centrar en aquel momento en el que uno ya es muy consciente de las vivencias que está experimentando, ya es capaz de analizarlas, interpretarlas y reflexionar sobre ellas, e incluso podemos hablar con cierto grado de seriedad ya de educación matemática y no solo, aunque sea también importante, del desarrollo lógico-matemático previo en las etapas infantil y primeros años de primaria. Aquí podemos ver, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, cómo en el terreno del autoconcepto y de la confianza, por ejemplo, en la pregunta ¿se me dan bien las matemáticas? La percepción de los estudiantes, de los niños de tercero de primaria, está en torno a un 63% en relación con una respuesta positiva a esta pregunta y cómo va cayendo en picado hasta alcanzar la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato e incluso la universidad, donde ni siquiera alcanza el 30%. La estructura del sistema educativo español está conformado por varias etapas. La primera es infantil, que cubre la etapa 0-6. Después tenemos la etapa de primaria, desde los 6 hasta los 12, con 6 cursos de primaria. 4 cursos de enseñanza secundaria obligatoria, primero, segundo, tercero y cuarto. A partir de la enseñanza ya no es obligatoria, pero de cara al acceso a la universidad, aunque también se puede acceder por otras vías, la más frecuente es el bachillerato, que consta de 2 años. Y hemos marcado aquí justo los puntos de respuesta, en este caso afirmativa a la pregunta, al inicio de cada uno de los que podríamos denominar, en cierto modo, ciclos. Al inicio del bachillerato, al inicio de la universidad, al inicio del segundo ciclo de la ESO, del primer ciclo de la ESO, del último ciclo de primaria, aunque ahora ya no se denominan así, y del segundo ciclo de primaria. En términos de actitudes, y midiendo una escala hasta qué punto las actitudes son positivas, pues aún es más escalofriante el gráfico, porque pasamos de un 86,56% actitud positiva hasta un 39,25% cuando uno alcanza
la universidad. En aquel estudio uno se preguntaba qué factores determinan determinados otros factores. En particular, una de las cuestiones que se estudió fue ver hasta qué punto las herramientas o estrategias metacognitivas de los estudiantes, desde los niños de primaria hasta los estudiantes de universidad, su propia actitud hacia las matemáticas y su actitud hacia la escolarización general influía ahora en factores determinantes en su ansiedad matemática. ¿En qué sentido la ansiedad matemática era un factor determinante de la calificación final en su asignatura de matemáticas? Y también, reflejado con la H3, ¿en qué sentido todos estos factores que están unidos por línea discontinua en el borde de este gráfico eran unos factores determinantes de los otros? El modelo fue validado a través de análisis factorial confirmatorio y bueno, pues aquí se ven los resultados con unos indicadores de validez bastante buenos, como el del RMSA de 0.048. Eso formó parte de aquel estudio longitudinal que se realizó con anterioridad a centrarnos ya directamente en lo que es la formación de maestros y su dominio afectivo. Ya entrando en este terreno, las tres cuestiones que nos planteamos y que dieron posteriormente origen a la propia tesis de Ana Maroto fue, por una parte, preguntarnos si es posible caracterizar el perfil, es decir, hay perfiles afectivo-emocionales de los maestros en formación, y teníamos en mente como hipótesis, es decir, no es más que una respuesta previa a la investigación ante la pregunta planteada y por tanto algo a contrastar para ver si se acepta o se refuta, es que pensamos que sí que era posible identificar y delimitar, es decir, definir bien, un número reducido de perfiles afectivo-emocionales que permitiesen caracterizar a todo maestro en formación a partir de variables afectivo-emocionales matemáticas y de ciertas variables cognitivas. La segunda pregunta, el segundo objetivo y la segunda hipótesis tenían que ver con la constante pregunta sobre cómo es y cuál es la relación que hay entre el dominio afectivo emocional y el rendimiento matemático. El objetivo era determinar esa influencia, en el caso de ahora de maestros en formación, y la hipótesis de partida es que sí que existe una relación significativa, sin indicar ni la magnitud ni el sentido en principio, entre el dominio afectivo matemático de los maestros en formación y su propio rendimiento matemático. Y por último, la tercera gran pregunta tenía que ver con la propia estructura de los planes de formación de maestros, que es en qué sentido los estudios de grado, ahora adaptados ya a un plan Bolonia, donde está todo centrado en el estudiante, hay nuevas metodologías más innovadoras y activas de aprendizaje, en qué sentido su paso por los estudios universitarios modifican el dominio afectivo emocional de quienes van a ejercer como futuros docentes. Nuestra idea de partida es pensar, siendo optimistas, que los maestros de información al concluir los estudios tienen un dominio afectivo matemático más positivo que al iniciarlos, al mismo tiempo que un mejor rendimiento matemático. Esto es lo que cabría esperar. Como vamos a ver, los resultados son bastante desalentadores en este sentido. El enfoque metodológico, pues aquí sencillamente con esta frase de John Dewey, y teniendo en cuenta que estamos hablando de didáctica de la matemática y por tanto de una disciplina científica rigurosa, que se ha abierto camino, no sin dificultades, dentro del campo de las ciencias sociales y de la ciencia en general, lo que nos ha llevado, como digo, en nuestros marcos metodológicos, a pasar de un planteamiento que inicialmente era puramente cuantitativo, todos los métodos eran cuantitativos, el estudio era a través de grandes de escalas con grandes muestras, y los estudios a través de análisis estadísticos, análisis factoriales, análisis multivariantes de diverso tipo. Bueno, pues hemos entrado ya en una dinámica en la que hemos empezado a trabajar también con métodos cualitativos, ¿vale? Donde ya, en este caso, la teoría es más emergente y no tan estructurada y predeterminada como en el caso de lo cuantitativo, donde además las muestras pueden ser pequeñas y donde el objeto ya no es tanto confirmar, predecir o controlar como comprender o descubrir. E incluso ya el planteamiento de las nuevas líneas que se han abierto van más vinculadas a métodos mixtos. Métodos mixtos que combinan instrumentos cuantitativos y cualitativos, enfoques cuantitativos y cualitativos, tratan de responder ante una problemática que no es simple, que es muy compleja. En este caso la teoría no es ni emergente ni está predeterminada, sino que es dinámica y las muestras pueden ser tanto grandes como pequeñas. En los estudios que ya han terminado, que eran de corte cuantitativo, se trabajó dentro de un proyecto de investigación, innovación y desarrollo del Ministerio de Educación español,
con estudiantes de universidad de distintas universidades españolas, Zaragoza, La Rioja, el País Vasco, de la Complutense de Madrid, también de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Santiago de Compostela, con más de 2.000 estudiantes y a través de escalas y de pruebas de conocimiento. En el caso de las escalas, se utilizaron 7 escalas previamente validadas en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de la validez como desde el punto de vista de la fiabilidad a través de las correspondientes técnicas psicométricas. 2 atendiendo al campo de las emociones relativas al agrado y la ansiedad. 3 al campo de las creencias, autoconcepto, dificultad y utilidad. Y 2 al campo de las actitudes, con actitudes hacia el conocimiento y actitudes hacia la docencia de las matemáticas. Y en la parte cognitiva se utilizaron pruebas muy sencillas, extraídas directamente de las propias pruebas de conocimiento matemático y de competencia matemática elaboradas por los informes sobre el proyecto PISA. Los resultados que se obtuvieron, en este caso, utilizando o marcándolos dentro de una frase de María Montessori, sobre la que hay mucho que decir o muy poco que decir, porque todo el mundo la conoce como educadora, como pedagoga, como mujer pionera en muchos sentidos, innovadora en su época, aunque algunos consideran ahora muchas de sus ideas de sentido común, pero en su momento desde luego no lo eran, y que nos dice que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero eso sí, dejándola libre para que se desarrolle. Aquí lo que vimos es que en el campo de las emociones, el gusto hacia las matemáticas y los maestros de información estaban en un grado medio. Sí entendían la matemática como una cuestión divertida, curiosamente. La ansiedad no era demasiado elevada, tampoco todo lo contrario, estaba más en un grado medio, pero se manifestaban múltiples bloqueos mentales. En el caso de las creencias, de nuevo, globalmente la muestra dentro de un autoconcepto de grado medio, ni muy positivo hacia uno mismo, ni muy negativo a la mirada hacia uno mismo, sí planteado como metas alcanzables en la mayoría de los casos, reconociendo los errores que se cometen, con una percepción de la utilidad de la matemática media alta, pero con una percepción de la dificultad en el extremo opuesto. En cuanto a las actitudes, una actitud también en un grado medio, ni muy positiva ni muy negativa, hacia la docencia también en grado medio, destacando, eso sí, de manera muy positiva a todos ellos, el papel que juega el docente y el papel que la didáctica de la matemática puede jugar para corregir algunos de los graves defectos de los sistemas educativos y el fracaso en matemáticas. Pudimos identificar 4 perfiles, 4 grandes perfiles. Aquí los vemos en este doble eje, donde tenemos conocimiento matemático por un lado y dominio afectivo emocional matemático por otro. Un perfil 1 que nos sitúa en el lado neutro en cuanto al dominio afectivo, pero realmente negativo en cuanto al conocimiento matemático. Un perfil 2 positivo-positivo. Un perfil 3 positivo en conocimiento, pero neutro en afectos. Y un perfil 4 positivo en conocimiento, pero negativo en afectos. Esto se hizo a través de técnicas multivariantes del tipo de análisis de conglomerado clusters, buscando esa división de la muestra total en grupos con alta cohesión interna, pero con aislamiento externo de los miembros de un perfil frente a los miembros de otros perfiles. En el análisis por sexo entre hombres y mujeres, pues aquí curiosamente podemos ver que los perfiles 1 y 4 son predominantemente femeninos. Perfil 1, que es el de conocimientos negativos, afectos neutros. Perfil 4, conocimientos positivos, afectos negativos. Y los perfiles 2 y 3, pues predominantemente masculinos, que son los de conocimiento positivo, afecto positivo y conocimiento positivo, afecto neutro. En cuanto a las relaciones que iban vinculadas al objetivo general 2, la relación entre afecto y conocimiento matemático, sí que se encuentra una correlación significativa al nivel 0,01, en este caso bilateral. Ahora bien, es una correlación débil, como se puede observar, y por otra parte, lo que también se puede ver es que allá donde era de sentido común la correlación es positiva y evidentemente es negativa en la percepción de dificultad y en los temas de ansiedad junto con el conocimiento. Si analizamos que era el objetivo 3, la evolución a lo largo del grado de formación de maestros, de los 4 años que conforman ahora la formación de maestros, lo que podemos observar, y por eso yo ya anticipé antes que los resultados no iban a ser especialmente alentadores, es que en general el dominio afectivo en su paso por el grado no solo no mejora, sino que incluso en algunos casos llega a empeorar. Sí mejora afortunadamente el conocimiento matemático, pero
uno de los grandes hándicaps y de los grandes retos que todos los que hemos trabajado en este proyecto nos planteábamos, que era mejorar ese dominio afectivo, pues curiosamente no mejora. O se mantiene estable, es decir, es tan sólido, tan rígido y está tan establecido cuando se alcanza la universidad que ya es inamovible, o incluso en algunos casos llega hasta a empeorar. ¿Vale? Si observamos la evolución por perfiles, observamos que el perfil 2, que era el perfil casi idóneo, altos conocimientos y un dominio afectivo positivo, disminuye porcentualmente la presencia de estudiantes en el perfil 2, aumenta en el perfil 1 y en el perfil 4, que eran los predominantemente femeninos, y se mantiene más o menos estable en el caso del perfil 3. Bueno, entramos ya en el capítulo de conclusiones para poder dar paso rápidamente a las preguntas que se quieran plantear. En este caso, la frase elegida es una frase de Stowe. Stowe fue Harriet Stowe, una conocida abolicionista y escritora, autora de la novela La cabaña del tío Tom, pero lo ha elegido fundamentalmente por la frase, que es: las lágrimas más amargas que se derramarán sobre nuestra tumba serán las de las palabras no dichas y las de las obras inacabadas. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, ya tenemos los resultados, tenemos un diagnóstico, pero es evidente que ante esta situación, este panorama, lo único que queda por hacer es actuar. Algo hay que hacer. Entre las conclusiones de lo que hemos podido ver está que los maestros se caracterizan en 4 perfiles muy bien diferenciados y muy bien delimitados. La segunda, que hay una correlación significativa de tipo positivo entre el afecto emocional matemático y el rendimiento, aunque sea débil. Y la tercera, que la formación que reciben los maestros sí mejora su conocimiento matemático, pero, sin embargo, no modifica positivamente el dominio afectivo emocional matemático. ¿Cuáles son las líneas que se han abierto, las líneas de futuro, aquello sobre lo que estamos trabajando? Algunos, como veremos, ya en una fase de revisión, incluso de publicación de resultados. Pues una primera tiene que ver con poner a prueba un modelo predictivo de las actitudes hacia la docencia de las matemáticas, en una doble vertiente de gusto por la docencia y de actitudes hacia el estudio, en este caso, de la didáctica de las matemáticas y no de la matemática, tomando como variables predictoras tanto aquellas que tienen relación con el nivel afectivo matemático como las que tienen relación con el rendimiento de la materia. ¿Vale? Habría variables predictoras relacionadas con el gusto por el conocimiento matemático, por el agrado por la materia, por el autoconcepto, por la ansiedad, por la percepción de dificultad, percepción de utilidad-valor, percepción de rendimiento y rendimiento académico obtenido en las asignaturas. La idea es abordarlo de una manera holística y multivariante, ¿vale? Y señalando su relevancia y peso en el pronóstico de actitudes hacia la docencia. Esta línea ya se ha terminado, se ha enviado a revisión, está siendo objeto de revisión por una revista internacional, los resultados que han sido elaborados por Palacios, por Maroto y por mí mismo. Una segunda línea que también está terminada, también se ha enviado la publicación, la propuesta de publicación a evaluación, tiene que ver con analizar los efectos que produce sobre el dominio afectivo matemático ciertas políticas educativas y muy en particular o muy especialmente la derivada del que ya he mencionado como proceso de Bolonia, ahora que ya tiene cierto rodaje. La tercera línea tiene un corte más cualitativo y más centrado en estudios de casos y en otro tipo de enfoques, vinculado a analizar las razones por las que la formación de maestros de primaria no mejora sus emociones, creencias y actitudes. Es decir, ahora buscamos el porqué de los resultados que hemos obtenido, profundizando los perfiles, realizando análisis de casos, entrevistas con mayor profundidad, bueno, utilizando otro tipo de técnicas para tratar de comprender qué es lo que ocurre, con el objeto, sobre todo, de entrar en la línea 4, que es crear y poner en práctica programas de intervención. Una que tenemos el diagnóstico y los resultados, desde luego, no son alentadores, la cuestión es, como digo, hay que hacer algo, es cómo podemos intervenir de manera afectivo-emocional en el campo de la educación matemática. Y en este sentido, dado que estamos hablando de formación de maestros, todo esto se liga con otros trabajos que también hemos desarrollado vinculados al desarrollo profesional docente. La cuestión es, vamos a incorporar esto, pero ¿bajo qué modelo de desarrollo profesional docente? La idea es trabajar sobre un modelo que se puede entender como un modelo limítrofe de excelencia docente, que ha dado origen recientemente, en 2015, a una tesis doctoral, la de Rafael Méndez, que aparece ahí junto a mi nombre, entendiendo un modelo limítrofe como un objeto en gran medida plástico, suficientemente plástico como para adaptarse a hacer todo tipo de necesidades locales y a restricciones propias del contexto, es decir, no un modelo cerrado de excelencia docente, sino claramente adaptativo,
pero al mismo tiempo con suficiente robustez, con suficiente solidez para mantener su identidad. Este modelo, que se ha diseñado utilizando técnicas como ha sido el mapeo de la ciencia, la teoría fundamentada, el análisis cualitativo de datos, establece un modelo personal docente compuesto por 6 grandes capas o dimensiones. Y es un modelo relacional, centrado sobre todo en las relaciones que el docente mantiene con uno mismo, y aquí entran temas afectivos, pero entran temas también de identidad docente, relaciones con el propio conocimiento, con la epistemología, las relaciones con la propia práctica docente, las relaciones con los estudiantes, las relaciones con el resto de comunidad académica, en el caso de los maestros, con familias, con compañeros del claustro, y las relaciones con el sistema educativo, con cuestiones vinculadas al diseño de políticas educativas, por ejemplo, y al propio diseño curricular. Con esto concluyo mi presentación, mi pequeña conferencia, cerrando con una frase de alguien a quien también aprecio especialmente por su gran carácter divulgador, por su capacidad para, siendo catedrático de universidad e gran investigador en el campo de la didáctica de la matemática en la Universidad Politécnica de Cataluña, y por su gran capacidad de saltar desde esa posición y esa investigación, incluso al terreno de escribir cuentos infantiles para niños, de manera que disfruten aprendiendo matemáticas, y por su carácter innovador. Lo que nos dice Claudia Alsina es: la matemática hermosa, la auténtica matemática hermosa, se enseña con el corazón. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuantas preguntas deseen formular.